Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Estamos ante uno de los episodios más intensos y a la vez más humanos de toda la Segunda Guerra Púnica. La historia entre Sofonisba, Masinisa y Escipión. Una historia de amor, de poder, traición y sobre todo de cómo Roma convertía la política en virtud y esa virtud en dominio. Lo que parece un simple romance es en realidad un golpe de estado, una crisis diplomática y una clase magistral de moral romana. Veremos cómo se fundó un reino con una boda a toda prisa, cómo una mujer cartaginesa fue capaz de poner en jaque el equilibrio de poder en África, y por si fuera poco, asistiremos también al final de Magón, al regreso también de Aníbal Barca a África, y veremos a una Roma por fin, tras 15 años, respirar sin miedo. Te doy la bienvenida a Roma a Eterna. Roma a Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 170 de Roma Eterna, 89 ya de la República. La semana pasada lo dejamos con un cliffhanger, lo sé, fue un cliffhanger de sinvergüenza, parecía la escena de Aragorn lanzándose contra las tropas de Sauron, pero hoy toca seguir hacia adelante. Vamos ya. Lo dejamos con Masinisa corriendo hacia el Palacio Real, dispuesto a recuperar lo que era suyo, a decir literalmente al entrar ¿qué hay de lo mío? Y nada más cruzar el umbral, se encontró con Sofonisba, la esposa de Sífax, hija del cartaginés Asdrúbal. Cuando ella vio entre las filas de hombres armados a Masinisa, lo reconoció al instante, por las armas, por el porte, por todo, y entendió que era el rey. Se arrodilló ante él y le dijo, según Tito Livio, «Los dioses, tu valor y tu buena estrella te han concedido poder absoluto sobre nosotros. Pero si le está permitido a una cautiva pronunciar unas palabras ante quien tiene en sus manos su vida y su muerte, si puedo tocar tus rodillas y tu diestra victoriosa, te ruego, por la majestad que hace poco también fue la nuestra, por el nombre de la nación númida que compartimos tú y Sífax, por los dioses de este palacio, que ojalá te reciban con mejores augurios que a él, que tomes tú mismo la decisión sobre mi destino. No me entregues al capricho de un romano cualquiera, aunque solo fuera la esposa de Sífax y nada más. Preferiría confiar mi suerte a un númida nacido como yo aquí en África, antes que a un extranjero. Sabes bien lo que puedo temer si me coge un romano, y lo que debe temer además una hija de Asdrúbal. Te suplico que me libres de su arbitrariedad, aunque sea con la muerte si no hay otra salida». Sofonisba era joven, era bella, estaba en la flor de la vida, y cuando, entre súplicas y lágrimas, alternaba en su ruego el gestito de tocar sus rodillas y su mano, esas palabras que eran súplicas quizá estaban abriendo la puerta a algo más. Así que el ánimo del vencedor de Masinisa se fue ablandando y el corazón cayó prisionero antes que su cautiva, como dice Tito Livio, que es una expresión romana. Le dio su mano, prometiendo que cumpliría su deseo, y entró en palacio. Pero cuando la pasión se enfría un poco y llega el momento de pensar fríamente las cosas, vino el problema. Vale, sí, cumplirás el deseo, pero ¿cómo vas a cumplir esa promesa sin desobedecer a Roma? Y como suele pasar, el amor te lleva a momentos, lugares y hacer cosas que no piensas, porque Masinisa mandó preparar la boda para ese día. Casándose, Sofonisba ya no sería una prisionera que los romanos pudieran reclamar, sino que sería su esposa, una reina de nuevo, y estaría bajo su protección.
Para entender esta prisa, hay que recordar cómo estaba la situación política de Numidia. Numidia no era un reino unificado. Estaba dividida entre los masilios del este, su pueblo, y los masesilios del oeste, gobernados por Sífax. Sífax, con ayuda cartaginesa, había expulsado, como lo vimos en el programa de El Hijo del Desierto, había expulsado a Masinisa de su propio reino, obligándole a vivir como un proscrito. Al capturar a Sífax y casarse con su esposa, quien, según Apiano, era su prometida originalmente, según Apiano tenemos una capa más de drama aquí, y es que originalmente estaban prometidos, haciendo eso, estaba ejecutando un golpe de estado simbólico, uniendo las dos coronas númidas sobre su cabeza y presentando a Roma un hecho consumado. Esto es así. Me he casado con Sofonisba, he unificado las coronas. ¿Qué podéis hacer vosotros? Nada. Cuando Lelio llegó y supo el percal, se enteró de todo, montó en cólera, se cabreó. No disimuló su desaprobación y en un primer impulso quería capturar a Sofonisba y enviársela a Escipión junto con Sífax. Pero Masinisa, desesperado, le rogó que esperara al juicio del propio Escipión, que no se adelantara, que fuera él el que decidiera el destino de ambos reyes y el destino de Sofonisba. Y claro, a Lelio, cuando le mentas a Escipión, se calma un poco. Así se hizo. Lelio envió a Sífax y al resto de presos junto a Escipión, mientras, con la ayuda de Masinisa, iba recuperando las ciudades de Numidia que seguían ocupadas por guarniciones de Sífax. La noticia de la captura de Sífax corrió como la pólvora. La gente salió en masa a contemplar lo que parecía un desfile triunfal. Imagínate la escena, delante el rey encadenado, detrás un cortejo de nobles númidas con la cabeza gacha en silencio. Todos exageraban la magnitud de la caída del rey para ensalzar la gloria de la victoria de Escipión. Porque aquel era el rey cuya amistad habían buscado los dos pueblos más poderosos de esa parte del mundo, Roma y Cartago. Escipión había cruzado el mar para tratar con él. Asdrúbal había viajado a su reino y le había entregado a su hija por esposa. Había tenido a su alrededor a los dos generales más célebres de su época. Ambos le habían pedido alianza, como se pide el favor a los dioses inmortales, sacrificando víctimas y pronunciando juramentos. Tan grande había sido su poder, que había expulsado del trono a Masinisa y le obligó a vivir escondido entre los bosques, casi como una fiera salvaje, alimentándose del pillaje y del rumor de su propia muerte. Y ahora ese rey, ese mismo rey, era conducido encadenado ante Escipión. Y Publio, al verlo, no pudo evitar una punzada de compasión. Recordó que habían sido aliados, que habían compartido la mesa, que habían compartido charlas, que un día se dieron la mano como iguales. Y comprendió, por un instante, lo que significa el vaivén de la fortuna. Un día estás aquí, otro día estás arrodillado, otro día estás en el hoyo. La vida es así. Quizá por eso mismo, Escipión estaba más abierto a escucharle y le preguntó al rey: ¿qué pretendías, Sífax? ¿Por qué traicionaste a Roma? ¿Por qué pasaste de aliado a enemigo? Y Sífax, sin rodeos, respondió que sí, que había cometido una locura, pero no ahora, al final, cuando había empuñado las armas contra el pueblo romano, no. Su error, dijo, había sido anterior. La verdadera locura comenzó cuando permitió que una mujer cartaginesa cruzara el umbral de su casa. Aquella antorcha nupcial, dijo, incendió su palacio. Aquella furia, la llamó así, lo había hechizado con sus encantos, lo había arrastrado fuera de sí y lo había armado con sus propias manos contra su huésped y contra su amigo. Y añadió, con un punto de orgullo, que al menos tenía el consuelo de ver que aquella misma plaga había pasado ahora al hogar de su peor enemigo. Masinisa, dijo, no es más sensato que yo. Es joven y por tanto más imprudente. Ha cometido la misma necedad, quizá una mayor. A Escipión el tono no le pasó desapercibido. No hablaba solo el enemigo derrotado, estaba hablando un hombre consumido por los celos. Pero sus palabras tenían sentido. Aquella boda precipitada en pleno combate, sin consultar a nadie, sonaba francamente mal. Olía eso a cuerno quemado. Casarse el mismo día en que capturas a la prisionera, bajo los penates del enemigo, no parecía ser la forma en la que obra un aliado.
Y Escipión estuvo meditando el tema, porque él en Hispania había sido joven también, y sin embargo, como le gustaba recordar muy a menudo, nunca había caído en la tentación de ninguna cautiva. Y mientras pensaba todo eso, llegaron Lelio y Masinisa. Los decidió cortésmente, con sonrisas y elogios ante todos, pero luego, cuando se quedaron a solas, cambió el tono de Escipión y empezó a hablar con Masinisa y le dijo: Masinisa, ven aquí. Supongo que viste algo en mí que te inspiró confianza. Primero en Hispania, viniste a ganarte mi amistad. Después en África, confiaste en mi lealtad. Pues bien, de todas las virtudes que creíste ver en mí, la que más valoro es la templanza. Porque verás, a nuestra edad, Masinisa, los enemigos armados no son los más peligrosos, créeme. Lo verdaderamente difícil de vencer son las pasiones. Quien las domina obtiene una victoria mayor que cualquiera de las que conseguimos sobre Sífax. Escipión le estaba hablando con calma, pero le estaba dejando las cosas claritas. Estaba reaccionando ante un movimiento político no autorizado de un aliado que amenazaba con crear un reino númida, unificado y poderoso, potencialmente influenciado por una figura de probada lealtad a Cartago. Su intervención es una reafirmación de la autoridad romana. Y continuó hablándole, le dijo: Masinisa, has hecho muchas cosas admirables y te lo reconozco. Pero hay otras que prefiero que tú mismo medites. Sífax fue vencido bajo los auspicios de Roma. Por tanto, su persona, su reino, sus ciudades y su esposa pertenecen al pueblo romano. Y su esposa, aunque no fuera cartaginesa, aunque no tuviéramos a su padre entre los enemigos, aún así, deberíamos enviarla a Roma para que el Senado y el pueblo decidieran su destino. Supera tus sentimientos, Masinisa. No empañes tus méritos con una sola falta. No destruyas tu reputación con la misma pasión que arruinó a tu enemigo. Masinisa, ante el chaparrón, se quedó mudo. Se encendió el rostro y se le humedecieron los ojos. Prometió obedecer las órdenes del general, pero le rogó, casi implorando, que, si podía, tuviera en cuenta la palabra que él había empeñado. Había jurado no entregar a Sofonisba a nadie, y con el alma hecha un nudo salió del pretorio en silencio. Y aquí debemos hacer una pausa, porque hay que coger aire y analizar lo que estamos escuchando. Porque este episodio, tal y como lo cuenta Tito Livio, porque le encanta hacer discursos y los estoy siguiendo, pero vamos a contextualizar, esto no es solo una escena de celos o de disciplina militar, es una lección de poder. El discurso de Escipión que acabas de escuchar es una joya del pensamiento moral romano. Cuando Escipión apela a la continencia, al dominio de las pasiones y recuerda su propio ejemplo en Hispania, está construyendo un retrato de sí mismo como modelo de virtud estoica. Pero tras esa fachada moralizante, hay estrategia política. Escipión no está preocupado por una historia de amor, se la pela la historia de amor, hablando mal y pronto. Está preocupado por el equilibrio político. Las fuentes coinciden en que Sofonisba no solo era una mujer hermosa, era una figura de peso político importante. Sífax la culpa directamente de haberlo empujado a la guerra contra Roma y con razón, porque había conseguido cambiar la lealtad del rey. ¿Qué impedía que hiciera lo mismo con Masinisa? Exigir su entrega a Roma no era un capricho, era una medida de seguridad. Entregarla como prisionera no era solo una humillación para ella, ser exhibida en triunfo, y para Cartago era neutralizar a una operadora política peligrosa. Escipión da una clase magistral aquí sobre cómo se impone el poder romano, reprende al aliado, exige la entrega de la reina, y acto seguido, esto es un pequeño spoiler, va a recompensar a Masinisa con un reino. Masinisa será rey, sí, pero por la gracia de Roma, y su corona colgará siempre de ese hilo, penderá del poder de Roma. El relato que nos llega a través de Livio está construido sobre arquetipos clarísimos. Masinisa es el bárbaro noble, valiente, leal, apasionado, pero todavía necesitado de un guía. Sofonisba, en cambio, es la encarnación de la femme fatale, la mujer exótica y peligrosa que con su inteligencia y encanto desestabiliza el orden masculino de Roma. ¿Te acuerdas esos capítulos anteriores cuando te digo que Sífax se estaba viendo como absorbido
por la furia, por la fogosidad, por Sofonisba, es ese retrato de la femme fatale. Y sin embargo, reducir a Sofonisba a ese arquetipo es verla únicamente a través de los ojos de sus enemigos. Como ya hemos ido diciendo, durante toda esta aventura púnica, lo cuentan los romanos y los cartagineses y los númidas, toda esta gente son sus enemigos y nos cuentan lo que quieren contarnos. Apiano dice que es posible que estuviera prometida a Masinisa antes de que la política cartaginesa la obligara a casarse con Sífax. Y sus acciones no son las de una simple seductora, son las de una mujer de la élite. Es una cartaginesa que utiliza el matrimonio dinástico como una herramienta política. Su tragedia no es la de una seductora que fracasa, es la de una patriota que utiliza sus armas, las armas que tiene a su alcance, su linaje, su educación y su influencia, en una guerra que su ciudad, Cartago, está a punto de perder. No debemos tomar estos relatos al pie de la letra. Debemos tomarlos como lo que son, herramientas literarias. Los historiadores romanos usaban estos personajes para reflexionar sobre la virtud frente a la pasión, sobre el orden frente al caos. Masinisa no es solo un amante, estamos de acuerdo. Es un político que intenta jugar una carta demasiado arriesgada. Sofonisba no es solo una seductora, es esa patriota atrapada en el tablero. Y al final, la tragedia de Sofonisba resuena, como ya resonaba antes en la antigua Grecia, una reina noble que, cercada por el destino, elige una muerte digna antes que la humillación. Te suena a la Eneida, te suena, ¿verdad? De hecho, muchos autores han visto en esta historia un precedente directo de otro drama, que no está en la Eneida, de la historia entre Marco Antonio y Cleopatra. No sería extraño que los historiadores romanos reescribieran a Sofonisba a la luz de esos arquetipos, moldeando un relato para que encajara en su visión del mundo. Roma, esa Roma racional, frente al Oriente apasionado, porque cuando los romanos construyen a Cleopatra como es una femme fatale que absorbió el alma por la genitalia a Marco Antonio, le atrapó, era, vamos, lo peor. Sea como fuere, y aquí volvemos otra vez, Escipión emerge aquí como lo que realmente fue, un maestro de la política, capaz de envolverse con un manto de virtud. Y habíamos dejado a Masinisa llorando en su tienda, porque allí solo, sin testigos, estuvo un ratazo largo, entre lamentos, suspirando. Cualquiera podía oír lo que estaba pasando desde fuera. Hasta que, exhalando un gemido profundo, llamó a su esclavo de mayor confianza, aquel que, según dicen las fuentes, según la costumbre de los reyes, guardaba el veneno reservado para cuando todo se iba abajo, y le ordenó que llevara a Sofonisba ese veneno disuelto en una copa y que le transmitiera el siguiente mensaje. Dile que habría cumplido con gusto el primer deber de un marido, pero que otros me han arrebatado esa posibilidad. Por lo tanto, cumplo ahora el segundo, evitar que caiga viva en manos de los romanos. Que decida por sí misma, recordando a su padre, a su patria y a los 2 reyes con los que se casó. El sirviente hizo caso, fue hasta donde estaba Sofonisba, le entregó la copa y el mensaje, y Sofonisba dijo: acepto el regalo de bodas, y no me desagrada, si es lo único que el esposo pudo ofrecer a su esposa. Pero dile que habría tenido una muerte mejor si no me hubiera casado el mismo día de mi funeral. Cogió la copa, cuentan las fuentes, con una serenidad altiva como una mujer de su rango, y la bebió de un trago, sin vacilar, sin una sola lágrima. Cuando Escipión recibió la noticia, se temió lo peor, que el joven rey destrozado cometiera alguna locura, por lo que mandó llamarlo de inmediato y alternó palabras de consuelo con una pequeña bronca. Había querido corregir una imprudencia con otra, y lo único que había conseguido era volver la tragedia aún más trágica. Al día siguiente, Escipión decidió apartarlo del dolor con algo que conocía bien, los honores, por lo que subió a la tribuna y convocó a la asamblea. Delante de todos, otorgó a Masinisa el título de rey y le colmó de elogios. Le entregó además
una corona de oro, una pátera también de oro, una silla curul, un cetro de marfil, una toga recamada y una túnica palmeada. Eran los símbolos del poder romano. No son simples regalos, son insignias que lo investían oficialmente como Rex Socius et Amicus Populi Romani, rey aliado y amigo del pueblo romano. Es muy importante entender que estos regalos no eran algo raro para un romano. Eran lo más arraigado de la República, lo más sagrado. La silla curul, como nos dice Livio, fue importada de Etruria por los reyes de Roma y era el asiento del poder ejecutivo. La toga recamada era la vestimenta que un general romano solo podía usar un día en su vida, el día de su triunfo, cuando se asemejaba al dios Júpiter. Al entregarle estos objetos a Masinisa, Escipión no solo lo nombraba rey, sino que lo estaba integrando en el imaginario del poder romano. Lo convertía, simbólicamente, en un general triunfador romano, cuya legitimidad dependía enteramente de la fuente de esos honores que eran el Senado y el pueblo de Roma. El reino que Masinisa construiría desde su capital en Cirta, la actual Constantina en Argelia, se va a convertir en un aliado clave y un granero para Roma. Polibio, que lo conoció, lo elogió por transformar una tierra considerada improductiva en un próspero centro agrícola. La arqueología confirma la riqueza de su reino y su supuesta tumba monumental en el Krub, cerca de Cirta, es un testimonio del poder de la dinastía que Escipión ayudó a fundar ese día. Escipión además le honró con palabras y le dijo: «Entre los romanos, el triunfo es el mayor de los honores, y ningún triunfador recibe un premio más espléndido que el que tú mereces hoy, Masinisa, único, como eres, entre todos los extranjeros». A continuación también elogió a Lelio, que también por su parte recibió una corona de oro, y premió a varios oficiales y soldados según su mérito. Los honores calmaron el ánimo del rey, devolvieron algo de luz a su espíritu, y ahora tenía ante sí un objetivo claro: reconstruir Numidia bajo el amparo, bajo la mirada de la loba. Escipión envió entonces a Cayo Lelio a Roma con los prisioneros, con Sífax, con los nobles númidas, y también le acompañarían los embajadores de Masinisa. Él, mientras tanto, trasladó el campamento a Tínete y retomó las fortificaciones que había empezado. ¿Qué estaba pasando mientras tanto en Cartago? En Cartago, las noticias provocaron primero una falsa alegría, el ataque a la flota, que había salido bien del programa anterior, pero aquella euforia duró poco, porque cundió el pánico cuando supieron que Sífax había sido capturado. Los cartagineses habían puesto en él más esperanzas casi que en el propio Aníbal, y de pronto, ¡puf!, a la mierda. Todo se vino abajo. Desesperados, enviaron a 30 de sus ancianos más respetados a pedir la paz. A pedir la paz. Estás entrando ya en un momento histórico. Era el consejo más venerable de la ciudad. Esos 30 ancianos eran los que guiaban al propio senado cartaginés. Fueron al campamento romano y cuando llegaron allí se postraron siguiendo la etiqueta de su tierra, como si estuvieran ante un monarca oriental. Su discurso fue humilde. No buscaron excusas, culparon a Aníbal y a su facción y rogaron clemencia. Decían que Roma buscaba dominar a los vencidos, no destruirlos, y que estaban dispuestos a obedecer cualquier orden. Escipión los escuchó y respondió: «He venido a África para conquistar, pero aún teniendo la victoria en la mano, no rechazo la paz, para que todos sepan que el pueblo romano comienza y termina sus guerras conforme a la justicia». Y les dijo sus condiciones de paz: «Devolved los presos y los desertores, retiraos de Italia, la Galia Cisalpina e Hispania, entregad las islas que hay entre Italia y África, entregad todas las naves de guerra salvo 20, y además le pidió grandes cantidades de trigo y de cebada. Y sobre el dinero, siempre hay una indemnización en dinero, las fuentes difieren. Algunos hablan de 5.000 talentos, otros de 5.000 libras de plata y otros de una paga doble para el ejército. Tendréis, añadió, 3 días para deliberar si aceptáis la paz en estas condiciones. Si os parecen justas, concertaremos una tregua
y enviaréis embajadores a Roma. Los cartagineses no discutieron nada. Según Tito Livio, no buscaban la paz, lo que buscaban era comprar algo de tiempo, ganar minutos al reloj para poder dar tiempo a Aníbal para que cruzara el mar y regresara a África. Así que aceptaron todo, aceptaron la tregua, enviaron 2 embajadas, una a Escipión para sellar el acuerdo y otra a Roma para pedir la paz de manera solemne. Para guardar las apariencias, llevaron unos pocos prisioneros, unos desertores, fugitivos, algo simbólico según las fuentes romanas, para hacer más creíble su arrepentimiento. Pongamos entre pinzas todo esto. Mucho antes de que estos cartagineses llegaran, Lelio había llegado allá a Roma, compareció ante el Senado, relató con todo detalle la campaña en África y presentó a Sífax encadenado junto a los nobles númidas. La historia de Lelio desató una alegría enorme y una esperanza de victoria todavía mayor. El Senado decretó que el rey fuera recluido en Alba y que Lelio permaneciera en la ciudad hasta la llegada de la embajada cartaginesa, y se ordenaron 4 días de acción de gracias. El pretor Publio Helio levantó la sesión y convocó enseguida al pueblo en el foro. Subió a los rostra el pretor Publio Helio junto a Cayo Lelio, y cuando el pueblo escuchó que los ejércitos cartagineses habían sido derrotados, que un rey tan poderoso había sido capturado, que Numidia entera se había rendido a Roma, el júbilo fue indescriptible. La alegría desbordada, la fiesta. El pretor ordenó entonces abrir todos los templos y la ciudad entera se lanzó a recorrerlos, a saludar a los dioses, a festejar, a darles las gracias. Roma celebraba su victoria, pero la guerra aún no había terminado. Al día siguiente, el Senado recibió a los embajadores de Masinisa que habían venido con Cayo Lelio. Comenzaron estos embajadores felicitando al pueblo romano por los éxitos de Escipión en África y después dieron las gracias por algo más personal. Dieron las gracias porque Escipión no solo había llamado rey a Masinisa, sino que lo había hecho efectivamente rey, devolviéndolo al trono de sus antepasados. Decían estos embajadores que con la caída de Sífax, si el Senado lo aprobaba, Masinisa reinaría sin temor y sin oposición. Agradecían también los elogios públicos de Escipión ante el ejército y los espléndidos regalos que había recibido, que, aseguraban, seguiría mereciendo con fidelidad. Pidieron al Senado que confirmara, eso era el kit de toda la visita, más allá de los elogios políticos, pidieron que confirmara oficialmente el título de rey de Masinisa y los honores concedidos por Escipión. Y también dijeron, oye, si no es mucho pedir, solicitaban además que se les devolviera a los prisioneros númidas que aún estaban en Roma, un gesto que reforzaría el prestigio de Masinisa entre los suyos. He conseguido la liberación y aunque eran de Sífax, todos somos númidas, todos somos amigos, hermanos y vamos a llevarnos bien. Y además, ordenaron preparar los presentes que acompañarían a los embajadores a su regreso. El Senado respondió con benevolencia, estaban todos de muy buen humor. Felicitó al rey por los éxitos obtenidos en África. Declaró que Escipión había obrado conforme la justicia al otorgarle el título y aprobó todo lo que se había hecho para honrarlo. Y no se quedaron ahí. Ordenaron preparar los presentes que acompañarían a los embajadores a su regreso. 2 mantos de púrpura con fíbulas de oro, 2 túnicas laticlavias, 2 caballos con fáleras, 2 armaduras completas con coraza y tiendas de campaña equipadas como las de los cónsules. Los embajadores recibieron además generosos regalos personales, al menos 5.000 ases se llevaron cada uno así para el bolsillo y 1.000 para cada acompañante. A los númidas que fueron liberados se les entregó ropa, un estipendio y durante su estancia se les proporcionaron residencias, asientos reservados en los espectáculos y la hospitalidad oficial de Roma. Pero no confundamos términos. Roma no estaba siendo amable, porque sí, no eran cortesías. Roma, al agasajar a sus aliados, dejaba clarísimo quién concedía esos honores y quién los recibía. La jerarquía estaba clara.
Y mientras todo esto ocurría en Roma, nos vamos al tercer escenario de hoy, al norte de Italia, donde se libraba otra guerra. No olvidemos que todavía no estamos en la escena final de Star Wars con los Ewoks bailando. El pretor Publio Quintilio Varo y el procónsul Marco Cornelio se enfrentaron a Magón, hermano de Aníbal, en territorio de los ínsubres, en la Galia Cisalpina. Aunque, claro, el ejército al que se enfrentaron los romanos ahí al norte no era el de Aníbal. Magón, tras su desembarco en Liguria, había pasado 2 años reclutando aliados locales. Como nos cuentan las fuentes, sus fuerzas se componían de un núcleo de veteranos cartagineses y un gran contingente de galos y ligures, tribus feroces en el ataque, pero, cuentan ellos mismos, poco fiables en una batalla prolongada. El objetivo de este movimiento de Magón estaba clarísimo: crear un segundo frente que obligara a Roma a retirar a Escipión de África. El pretor desplegó sus legiones en primera línea. Cornelio mantuvo las suyas en la reserva y acudió a caballo a la vanguardia. El combate comenzó, ambos delante de las alas arengaban a las tropas para romper al enemigo de un solo golpe, pero Magón resistía, aguantaban las filas, la batalla se estaba alargando más de lo previsto. Y Quintilio Varo le dijo al pretor: esto se está eternizando. Si no hacemos algo, su miedo, ese que tenían al vernos, se va a convertir en valor. Hay que soltar a la caballería y hay que romper su frente. Tú decides, pretor. O mantienes tú la primera línea y yo lanzo la carga, o lo hacemos al revés. Cornelio asintió y el pretor Publio Quintilio Varo, junto a su hijo Marco, un joven valiente, cabalgó hacia los jinetes, les ordenó montar y los lanzó sobre el enemigo de improviso. El estruendo fue ensordecedor, caballos, gritos, hierro chocando. Los jinetes romanos arrollaban posiciones hasta que Magón, como último recurso, soltó a los elefantes. El ruido, el olor, el tamaño, todo eso bastó para sembrar el pánico. Los caballos se espantaron y la carga se vino abajo. Los númidas, expertos en el hostigamiento, aprovecharon la confusión, se acercaban, lanzaban flechas y se alejaban. En el centro estaba la 12ª legión, destrozada, resistiendo, luchando por orgullo. Cornelio llevó al frente a la 13ª desde la reserva y con ese relevo el combate siguió vivo. Magón hizo lo mismo con sus galos, pero los Astati de la 11ª legión, los de la primera línea romana, tomaron la iniciativa, cerraron filas, lanzaron sus pila y descargaron una lluvia de jabalinas sobre los elefantes, tan cerca que estaban que no podían fallar. 4 animales cayeron acribillados y los demás, enloquecidos, se volvieron contra su propio ejército. Aprovechando el caos, la caballería romana cargó de nuevo y rompió el frente. Los cartagineses se retiraron y mientras Magón estuvo en pie, esa retirada fue ordenada, pero cuando cayó, atravesado en el muslo y casi desangrado, el ejército cartaginés se vino abajo y se desbandó. Murieron 5.000 enemigos y se capturaron 22 enseñas. Los romanos, por su parte, pagaron también un alto precio: 2.300 hombres, la mayoría de la 12ª legión. Cayeron también 2 tribunos, Marco Cosconio y Marco Mebio, y en la 13ª legión, Cayo Elvio también murió mientras intentaba reorganizar la línea. 22 jinetes fueron aplastados por elefantes, junto con varios centuriones. No fue una victoria fácil. Recordemos que en el 203 a.C., donde estamos ahora, el ejército romano seguía organizado en el modelo manipular: 3 líneas, Astati, Príncipes y Triari, precedidas por los Vélites, la infantería ligera. Las tácticas contra elefantes incluían gritos, trompetas y fuego para desorientarlos, además del ataque cerrado con jabalinas. La caballería númida combatía sin silla, sin freno, atacando y huyendo en oleadas rápidas, y la romana más pesada sufría en ese tipo de terreno. Y el campo de batalla, una llanura del Valle del Po, favorecía ese tipo de guerra, espacio abierto, ideal para la caballería y las bestias de guerra. Aunque la campaña de Magón fracasó, el coste para Roma fue muy alto. Las bajas de Quintilio muestran que se enfrentaba a un ejército peligroso. Pero esa victoria fue clave. Permitió a Escipión concentrarse en África sin temer un golpe en la retaguardia. Magón, herido, se retiró de noche, marchando todo lo que su cuerpo soportaba. Llegó al mar, en el territorio de los ligures ingaunos, donde lo esperaban mensajeros de Cartago con una orden, la de regresar a África, porque Aníbal haría lo mismo, había llegado la hora de replegarse,
Cartago ya no podía sostener la guerra en Italia ni en la Galia, y Magón entendió el mensaje rápidamente. Sabía que si se demoraba, si tardaba un poco en embarcar, los romanos caerían sobre él. Y también sospechaba que los propios ligures, viendo el abandono, se pasarían al enemigo y lo entregarían. Por lo que, creyendo que su herida resistiría mejor en el mar que en el camino, embarcó. Por desgracia para él, no llegó muy lejos. Apenas había rebasado Cerdeña cuando el pequeño de los 3 hijos del legendario Amílcar Barca murió a causa de la herida. La flota romana que patrullaba la zona capturó varias naves cartaginesas que navegaban dispersas y así terminó la última campaña cartaginesa en Italia. En paralelo, el cónsul Cayo Servilio operaba en Etruria y en la Galia también. No pasó nada, no hubo ningún hecho digno de mención, salvo uno, muy interesante. Y ese Cayo Servilio liberó a su padre. Liberó a Cayo Servilio y a Cayo Lutacio, que estaban presos de los boyos desde hacía 15 años. 15 años entre los boyos. Madre mía. Regresó a Roma el cónsul flanqueado por su padre y por Cátulo en un desfile casi de gloria más que pública familiar. El Senado propuso absolver a Cayo Servilio por haber ejercido como tribuno y edil de la plebe mientras su padre, aún vivo, había ocupado una magistratura curul, lo que la ley prohibía. Se entendió como un error y el pueblo lo aprobó. Y ya está. Con el asunto zanjado, Servilio volvió a su provincia y no pasó nada más. Nos vamos al sur. ¿Cómo está el sur? En el sur estaba Aníbal. En el sur, varias ciudades del Brucio, Consentia, Aufugo, Clampecia y otras más, se rindieron al otro cónsul, a Gneo Servilio, viendo que la guerra ya estaba acabando, que no había nada que hacer. No te mantengas en el lado de Aníbal porque esto ya está, estamos ya cerrando. Se están poniendo las sillas sobre la mesa, está cerrando el bar ya. Y fue él, Gneo Servilio, precisamente, el que libró una última batalla contra Aníbal en el territorio de Crotona. Las fuentes son confusas. Valerio Antias habla de 5.000 enemigos muertos, pero nadie más lo confirma. Sea invención o sea descuido, lo cierto es que Aníbal no volvió a combatir en Italia, porque por esas mismas fechas, al igual que su hermano, también recibió emisarios de Cartago ordenándole volver a África. Y ya está. El tablero en Italia estaba sin piezas. Roma dominaba toda Italia de nuevo. O casi toda. Y en el horizonte, Aníbal emprendía el viaje de vuelta a casa y me siento muy raro. Me siento muy raro contándote esto, porque llevamos 2 años de Segunda Guerra Púnica. Dicen las fuentes que cuando Aníbal oyó el mensaje de los delegados, rechinó los dientes, gimió de rabia y apenas pudo contener las lágrimas. Cuando le comunicaron las órdenes, cuenta Tito Livio que pronunció estas amargas palabras. Ya no se esconden, ya no lo ocultan. Los que antes querían echarme de Italia impidiendo que me llegaran refuerzos y dinero, ahora lo reclaman abiertamente. Aníbal no ha sido vencido por el pueblo romano, tantas veces derrotado y puesto en fuga. Ha sido vencido por el Senado de Cartago, con su envidia y su calumnia. Y no se alegrará tanto Publio Escipión de este regreso vergonzoso como Janón, ese enemigo de mi casa, que al no poder destruir a los Barca de otro modo, ha destruido a Cartago con nosotros. Sabía que el final estaba cerca. Llevaba tiempo preparando las naves. Las fuentes no nos dicen ni cuántas eran ni cuánto duró el embarque, pero podemos imaginar el esfuerzo logístico, porque embarcar un ejército entero bajo la mirada de Roma exigía disciplina, velocidad y sobre todo silencio, lo máximo posible. Probablemente se hizo de noche, evitando a las patrullas romanas conscientes del peligro. La flota que había interceptado a Magón poco antes había demostrado que el mar ya no era seguro para Cartago. Antes de partir, Aníbal dejó guarniciones simbólicas en unas pocas ciudades del Brucio. Las fuentes dicen que dejó a los inútiles, a las tropas inútiles, y seleccionó lo mejor de su ejército para embarcarlo hacia África. Pero antes de zarpar,
Las fuentes romanas nos cuentan, así que aquí vamos a darle otra vez al botón de las comillas, nos cuentan que cometió un acto terrible, un crimen horrible. Mandó matar, y si hacemos caso a Livio, de manera brutal, a los itálicos que se negaban a seguirlo dentro del templo de Juno Lacinia. Estamos ante un ejemplo clásico de propaganda de guerra romana. Esta escena está diseñada para pintar a su mayor enemigo como un monstruo impío en el momento de su partida. Diodoro de Sicilia menciona que Aníbal ejecutó a tropas itálicas que se negaron a embarcar, una medida brutal, pero militarmente comprensible, para evitar deserciones y mantener la disciplina en una retirada peligrosa. La versión de Livio, que añade el sacrilegio de hacerlo dentro de un templo sagrado, probablemente sea un adorno propagandístico para manchar el legado del cartaginés. Dice también Tito Livio que nadie abandonó nunca una tierra enemiga con el corazón tan abatido. Aníbal se giraba una y otra vez a mirar la costa de Italia, maldiciendo a los hombres, a los dioses y a sí mismo por no haber marchado sobre Roma cuando pudo tras la batalla de Cannas. Escipión, decía, ha osado llevar la guerra a Cartago sin haberme visto jamás en Italia. Yo, después de haber aniquilado a 100.000 enemigos en Trasimeno y en Cannas, he envejecido en los alrededores de Casilino, de Cumas y de Nola. Así se reprochaba a Aníbal mientras el viento empujaba su flota hacia África. Seguramente esas palabras nunca las dijo. Son una herramienta literaria, una forma en que el historiador resume el gran drama de la guerra. Sin embargo, esas palabras expresan una verdad histórica profunda. La estrategia de Aníbal en Italia dependía de refuerzos y apoyo que Cartago, ya sea por que la facción política rival liderada por Janón vencía o por la simple incapacidad logística frente al dominio naval romano, nunca proporcionó en la escala necesaria. La guerra no la perdió en el campo de batalla, sino que la perdió en la estrategia, en la logística. No tuvo ayuda. En Roma, las noticias del regreso de Aníbal a África y lo de Magón llegaron casi a la vez. La alegría fue inmensa, pero con algunas reservas. Muchos senadores se lamentaban de que sus generales no hubieran hecho más por impedir la huida, y otros temían lo que vendría después. Con toda la guerra concentrada en un solo frente, sobre un solo ejército y con un solo general, cualquier error podría ser fatal. Imaginaos que pierde. Imaginaos que pierde Escipión. No pensemos mal, no pensemos mal. Por aquellos días llegaron a Roma embajadores de Sagunto, trayendo presos cartagineses capturados en Hispania. Los presentaron junto con 250 libras de oro y 800 de plata, dinero con el que esos cartagineses habían intentado reclutar tropas. El Senado mandó encarcelar a los presos, pero devolvió el oro a los saguntinos, agradeciéndoles el gesto y premiándolos con regalos y barcos para su regreso. Este es un recordatorio de que, a pesar del tiempo transcurrido, Sagunto seguía siendo el símbolo moral de aquella guerra. Algunos senadores veteranos aprovecharon para reflexionar. Decían que el ser humano recuerda más el miedo que la gratitud. Y no les falta razón. Recordaron el terror de hacía 15 años, cuando Aníbal cruzó los Alpes derrapando en pelotas, cuando el enemigo acampaba ante las murallas de Roma, cuando se hacían votos y sacrificios por pura desesperación, sacrificios humanos en alguna ocasión. Y ahora que Italia por fin estaba libre, nadie proponía dar las gracias como se merece a los dioses. Ni siquiera en el momento de recibir un favor somos agradecidos, decían. ¿Cómo lo seremos con los pasados? La curia entera coincidió, aunque hacía poco se había declarado días de acción de gracias, pero bueno, vamos a omitirlo, fuentes romanas, y por aclamación se decretaron 5 días de acción de gracias y el sacrificio de 120 víctimas en todos los templos de Roma. Por primera vez en muchos años, la ciudad respiraba sin miedo. Aníbal se había ido, Magón se había ido. Estaba todo bien, todo en paz. Ya habían partido Lelio y los embajadores de Masinisa cuando se supo que los enviados cartagineses,
los que venían a negociar la paz, habían desembarcado en Puteoli y se dirigían a Roma, escoltados por Quinto Fulvio Gilón, legado de Escipión. El Senado decidió esperar a que volviera Lelio para las conversaciones. Los embajadores fueron alojados en una residencia oficial, pero no se les permitió entrar en la ciudad. La audiencia se celebró, como era costumbre con los enemigos o con los generales que venían de fuera a rendir cuentas, en el templo de Belona, ahí al lado del teatro de Marcelo. Su discurso fue el de todos los enemigos. Yo no fui, fue otro que nos nubló la vista. Reconocían la culpa de Aníbal, pero no la de Cartago. Decían que el Senado cartaginés nunca había autorizado la invasión de Italia. Bueno, que incluso la travesía del Ebro había sido una iniciativa personal del general Barca, ok, y pedían volver al mismo tratado de paz que medio siglo antes se había firmado con Cayo Lutacio al término de la Primera Guerra Púnica. Cuando el pretor permitió que los senadores interrogaran a los embajadores, hablaron los más viejos. Y ya sabes tú que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y preguntaron por las cláusulas de aquel tratado de Cayo Lutacio. Si queréis volver, por favor, recordadnos aquí a toda esta cámara cuáles eran las cláusulas. Y los enviados, que eran casi todos jóvenes y parece ser que no se habían preparado nada, dijeron que no las recordaban. Y entonces, la indignación. ¡Eso es perfidia pública! ¡Traición! Han enviado a quienes no saben nada. ¡Fingen inocencia! ¡Esto es una farsa! Para Roma, la guerra se basaba en la fides, en la confianza y el cumplimiento de los tratados, aunque muchas veces ellos mismos se los pasaban por el arco del triunfo. Acusar a los cartagineses de traición era una forma de enmarcar el conflicto en términos morales. Les permitía verse a sí mismos no como agresores, sino como los ejecutores de una justicia necesaria contra un enemigo congénitamente, como era el cartaginés para ellos, indigno. Despacharon a los embajadores y el Senado debatió qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos ante esto? Marco Livio Salinator opinaba que lo que había que hacer era convocar al cónsul más cercano, a Cayo Servilio, para tratar el asunto de la paz en su presencia. Era, decía, una cuestión demasiado importante como para decidirla sin los cónsules. Quinto Cecilio Metelo, mucho más pragmático, replicó que la persona mejor situada para juzgar la sinceridad de los cartagineses era quien tenía a sus ejércitos a las puertas de Cartago. La paz, dijo Quinto Cecilio Metelo, debe aceptarse o rechazarse siguiendo el consejo de Escipión y de nadie más. Marco Valerio Levino fue más tajante y dijo, ok, pero no olvidemos que estos hombres no son embajadores, son espías. Que se les expulse de Italia bajo escolta y se avise a Escipión de que no se detenga ante nada, que los arrase. Lelio y Fulvio, presentes en la sesión, confirmaron lo que Escipión había supuesto desde el principio, que Cartago solo buscaba comprar tiempo, ganar minutos, arañar minutos al reloj hasta el regreso de Aníbal y Magón. Spoiler, Magón no va a volver. Fingirán cualquier cosa, dijeron, pero en cuanto vuelvan sus generales, romperán la paz y los juramentos de todos los dioses. Y así fue como la mayoría se inclinó por la propuesta de Levino: decirle a Escipión que arrase con Cartago. Los embajadores fueron despedidos sin acuerdo, sin respuesta casi, con cajas destempladas. La salida diplomática entre Roma y Cartago era imposible. La guerra, la Segunda Guerra Púnica, no había terminado todavía.
Y ahora comienza la sección sin música. Permíteme que beba un poquito de agua para hidratar la garganta. Un momento. Vaya programa, me ha gustado mucho el tema de Sofonisba, porque es un personaje que, tal cual, es como una especie de proto-Cleopatra que se utiliza para que haya una figura que es malévola y que cambia a la gente de bando. Bueno, estamos al final casi de la Segunda Guerra Púnica. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por escucharme, gracias por el cariño que me das en cada programa. Y hoy vamos a, antes que nada, vamos a abrir el calendario, porque hoy, si estás escuchando esto, es 12 de noviembre del año de nuestro señor Publio Cornelio Escipión, 2025. Por lo que la semana que viene, te voy a hacer un spoiler, porque lo tengo esbozado. La semana que viene va a ser la reunión, la entrevista entre Escipión y Aníbal. Mira, se me ponen los pelos como escarpias. La semana que viene va a ser, y ya el siguiente programa va a ser la batalla de Zama, el último fogonazo de la Segunda Guerra Púnica. Y tengo que contarte una cosa, de cómo se va a desarrollar este final. Porque a veces los dioses tienen caminos curiosos. Y, claro, dices, hoy es 12. La semana siguiente, la entrevista entre Aníbal y Escipión, 19 de noviembre. La última semana del mes toca lectura, toca volver a César. Y la batalla de Zama será el 3 de diciembre. Y quiero respetarlo así. Tengo tentaciones de mover la lectura otra vez, pero voy a dejarlo así y te voy a contar por qué. Y te voy a decir por qué creo que los dioses a veces tienen caminos curiosos. La Segunda Guerra Púnica, y me quiebra un poco la voz al decirlo, la Segunda Guerra Púnica empezó con lo de Sagunto y tal, la semana en la que murió mi padre. Y casualmente no lo he buscado así, ¿eh? No lo he buscado así. Casualmente, si respetamos el orden teniendo la lectura a final de mes, la batalla de Zama va a ser 2 años después, en la misma semana en la que murió mi padre. Y cuando lo vi, cuando estuve esbozando el esqueleto con las fuentes y tal, y vi que coincidía, no sé, algo se me removió por dentro, porque, joder, dices, vamos a ver, ¿qué probabilidades había de que ambos eventos coincidieran en el tiempo sin haberlo buscado, sin haberlo pretendido, con programas especiales que no estaban previstos, de por medio, todo? Por ejemplo, si hubiera continuado haciendo lecturas semana sí, semana no hubiéramos llegado a eso. Pero yo cambié el orden cuando acabé la Eneida sin pensar en ello. Y justo, ¡pam! Es como si aquí mi pater convertido en Neptuno Oceanus esté guiándonos aquí en Roma Eterna. Yo quiero pensar que a veces pasan estas cosas, no sé qué habrá más allá. El tema de las creencias personales, nunca hemos hablado de ello. Yo no soy creyente en nada, pero a veces pasan estas cosas. Y dices, ¿cómo? te quedas un poco así. Así que, por eso te digo que voy a mantener la lectura de César. Y aunque parezca un cliffhanger demasiado sinvergüenza cortar tras la entrevista, voy a respetarlo así, porque así tengo el siguiente programa, el del 19 será la entrevista, y del 26 César, y después el día 3 un despliegue absoluto de la batalla de Zama, investigando la ubicación, investigando todo. Quiero que sea un monográfico absoluto sobre la batalla de Zama, porque es un evento muy importante. Vamos a hablar de estrategia, vamos a hablar de todo. Así que yo en esta sección sin música quería contarte esto. Quería contarte que a veces los dioses tienen caminos curiosos. Curiositos. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por apoyarme. Y quiero que sepas que si quieres, puedes apoyarme. No solo ya en el botoncito azul de iVoox, sino que también tengo el Patreon, que lo voy diciendo poco porque
tampoco no se me da muy bien eso de pedir. En el Patreon puedes apoyarme y voy subiendo contenido extra, contenido exclusivo, porque en la comunidad de iVoox no puedo subir las cosas que me gustarían. Entonces puedes apoyarme por ambas vías, por el botoncito azul de iVoox, perfectamente, o por Patreon, que es patreon.com/Iván Martín. Pero lo más importante, más allá del apoyo económico, lo más importante es que te suscribas, que me sigas, que escuches el podcast, que lo compartas con todo el mundo, que lo disfrutes. Y si el podcast te acompaña en momentos de bajón o en momentos que estás así un poco asado, que sepas que tú a mí también me acompañas en esos momentos. Porque, claro, ahora contándote lo de mi padre, estaba recordando el momento de grabar la sección sin música de ese programa. Y... gracias. Gracias por permitirme abrir esta pequeña ventana a tu vida durante un ratito, contarte mis aventuras romanas y las cositas que me están pasando. Y con esto me quiero despedir, recordándote que disfrutes, que intentéis ser felices tanto tú como los tuyos, que los dioses os sean propicios, y yo, como siempre digo, te espero la semana que viene. Pasaré lista en el próximo programa de Roma a Eterna. Me dejó un poco blandito hablar de eso, sí. Me dejó un poco blandito, no te lo voy a negar. Y aunque cuando hablo de mi padre y tal, pues ya hay esa felicidad de los recuerdos bonitos y tal, al mencionar la grabación del programa este de Sagunto, pues volvieron todos esos recuerdos. Pero a pesar de que ahora estoy... obviamente, me lo has notado en la voz, estoy un poco, 2 puntos, llorando. No es un lloro de tristeza, es un lloro de, joder, qué camino hemos llegado hasta aquí. Qué camino hemos seguido para llegar aquí y para estar aquí. Y mi agradecimiento es sincero. Porque no sé cómo hubiera aguantado todo esto sin Roma Eterna y sin tu apoyo. Ahí, ya están los mocos. Así que, bueno, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias, de verdad. Esto ya es el final. Si has llegado hasta aquí, sorpresa. Si es la primera vez que escuchas el programa hasta el final, surprise, motherfucker, te encuentras aquí a la plañidera de Roma. Ahí. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y estoy bien, de verdad. Estoy bien. Lo que pasa es que al recordar las cositas, pues me ha venido memorias y recuerdos que te pegan duro. Pero ya cuando con mi madre, por ejemplo, hablo de mi padre o tal, ya... es un recuerdo, ya el dolor se está yendo y han pasado 2 años y ya quedan los buenos momentos y las cosas que nos recuerdan a él. Así que muchas gracias, de verdad. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el siguiente. No me falles porque Aníbal Escipión hablando cara a cara. Eso, ¿a quién no le va a gustar? Un abrazo. Hasta luego.